Anacarsis, al ser preguntado ¿para quién es más difícil la muerte?, dijo: para los afortunados. Al norte de los territorios griegos, formando un puente entre Europa y Asia, estaban los escitas. Entre ellos había un hombre llamado Anacarsis, un personaje legendario del siglo VI a.C., que fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Veamos lo poco que sabemos de su vida y sus ideas éticas. Heródoto fue uno de los primeros en informar sobre este hombre. Nos cuenta que Anacarsis provino de una familia noble, viajó mucho y admiró las costumbres griegas. Al volver a su pueblo hizo un ritual religioso que a los locales les resultó extraño, así que vino su propio hermano, el rey Saulio, y lo mató con una flecha. Diógenes Laercio expande un poco más la información. Dice que Anacarsis hablaba 2 idiomas, escribió sobre las instituciones griegas y escitas, acerca de la simplicidad de la vida y temas militares. También le atribuye un poema de 800 líneas y algunas invenciones. Llegó a Atenas cerca del 592 a.C., quizás por alguna embajada. Al principio, el sabio Solón se rehusaba a asociarse con Anacarsis, pero este último lo impresionó con su ingenio y finalmente Solón lo invitó a su casa y se hicieron amigos. Diógenes dice que el hermano de Anacarsis en realidad se llamaba Caduidas y lo mató durante una excursión de cacería. Sus últimas palabras fueron: mi reputación me mantuvo a salvo en Grecia, pero la envidia que despertó en casa ha sido mi ruina. Pero la Enciclopedia Suda también menciona otra versión en la que Anacarsis llegó a vivir hasta los 100 años, así que su muerte es un tema difícil de aclarar. Platón no incluye a Anacarsis en su lista de los 7 sabios, pero sí lo menciona junto a Tales como un hombre práctico e inventor. El historiador Éforo anota que Anacarsis inventó el ancla de 2 puntas, la rueda de alfarero y el fuelle, pero hay muy poca base histórica para atribuirle estos artefactos a Anacarsis, y desde la antigüedad ha sido señalado que Homero ya había hablado sobre la rueda de alfarero. Sexto Empírico le atribuye ideas escépticas a Anacarsis y dice que él fue uno de los que negaron el criterio de la verdad, junto con personas como Anaxarco, de quien hablamos en un video anterior, Mónimo, Metrodoro, Protágoras y Geníades. Luciano de Samosata escribió un libro llamado Anacarsis. Es un diálogo entre Anacarsis y Solón sobre el atletismo. Anacarsis pregunta por el propósito de esta actividad y Solón no puede justificar su respuesta. Posiblemente este texto esté afectado por influencias cínicas, quienes valoraban el entrenamiento físico pero criticaban el atletismo profesional. En todo caso, lo más probable es que la intención principal de Luciano haya sido entretenimiento, no reflejar las ideas históricas de Anacarsis ni defender seriamente una postura intelectual contra la gimnasia. A pesar de que Heródoto menciona que los mismos escitas no sabían nada sobre Anacarsis, no hay serias razones para dudar de su existencia histórica, como un hombre que vino del norte y se hizo famoso por su sabiduría. Pero a partir de ahí inició una leyenda cargada de anécdotas imaginativas y dichos morales que probablemente fueron proyectados hacia la vieja figura de Anacarsis. Él tuvo una larga reputación desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Un revolucionario francés, Jean-Baptiste Clotes, adoptó el seudónimo de Anacarsis. Ahora bien, la actitud de los griegos frente a los bárbaros fue compleja. No siempre los griegos despreciaban a los bárbaros, aunque esta era una postura usual, sobre todo después de las guerras persas. En los viejos tiempos, los griegos sentían algo de admiración por los egipcios y los babilonios, no tanto por los escitas, salvo por el mismo Anacarsis. Pero cuando un bárbaro es llamado sabio, generalmente es justamente porque recibió la influencia griega. Casi nunca se habla de las enseñanzas que puede traer algún maestro bárbaro. El mismo Heródoto parece que no ve a Anacarsis como un maestro para Grecia. Pero los sofistas, los cínicos y los estoicos tuvieron posturas más cosmopolitas.
Los sabios extranjeros solían venir del norte y estaban conectados con temas religiosos, como Orfeo, que vino de Tracia, o Avaris el Hiperbóreo. De hecho, quizás hubo una base religiosa en la leyenda original de Anacarsis, pero fue oscurecida por los reportes racionalistas posteriores. Los siete sabios fueron un grupo importante para Grecia y su lugar histórico coincide con el de los primeros filósofos. ¿Quiénes eran los siete sabios? Es un tema difícil de determinar. Diógenes Laercio menciona 17 personas que llegaron a ser considerados parte de este grupo, según diversas fuentes. Pero en general hay 6 nombres comunes: Tales, Solón, Cleóbulo, Quilón, Díaz y Pítaco. El séptimo lugar era más variable. Platón agrega a Misón. Otro nombre aún más común era Periandro, y también estaban Epiménides, Acusilao y Ferécides. Ya hicimos videos para estos tres últimos. Anacarsis es agregado a la lista por primera vez por el historiador Éforo en el siglo IV a.C., pero posiblemente se basó en fuentes más antiguas. Entonces, Anacarsis no tenía un lugar sólido entre los 7, pero sí fue considerable. Son muy comunes las anécdotas de encuentros entre sabios. Ya vimos que Anacarsis tuvo contacto con Solón. Otra historia dice que Anacarsis fue al oráculo de Delfos y le preguntó: ¿quién es más sabio que yo? Y la respuesta fue Misón. Luego Anacarsis fue a visitar a Misón por curiosidad y lo encontró en su casa ajustando la empuñadura de un arado y le dijo: no es momento para el arado. Y Misón le respondió: pero sí es momento para prepararlo. La moral es la parte más importante en la leyenda de Anacarsis. Es difícil determinar la teoría moral de Anacarsis, si es que la tuvo, porque tenemos más bien sus consejos prácticos para la vida. Gran parte de sus ideas eran negativas, o sea, él enfatiza lo que hay que evitar, lo cual era un estilo común en aquella época. En general, Anacarsis cree que un hombre debe ser juzgado por su carácter interno, no por su lugar de procedencia, su raza o su lenguaje, y cree que la actitud de los griegos con respecto a los bárbaros es arrogante. Anacarsis en general es pesimista sobre las relaciones humanas, critica el uso de la lengua, la ingesta de vino, la navegación, el atletismo y ciertos aspectos de la sociedad griega. Veamos la evidencia. Anacarsis supo defenderse con las palabras. Dice: cuando un ateniense lo reprendió por ser un escita, respondió: bueno, admitiendo que mi país sea una vergüenza para mí, tú eres una vergüenza para tu país. Hay otro fragmento en las sentencias vaticanas parecido. Dice: Anacarsis, siendo reprochado por alguien por ser escita, dijo: de nacimiento, pero no por costumbres. Esto hace acordar a Isócrates cuando dice que los helenos reciben ese título por cultura e inteligencia común, no por sangre o raza, en su discurso panegírico. La idea de que el valor moral de una persona no depende del lugar de nacimiento se fue haciendo cada vez más común desde el desarrollo de la filosofía moral, y tiene sentido ilustrar esta idea con una cita como Anacarsis. Aristóteles menciona a Anacarsis un par de veces y anota: divertirse para poder esforzarse, como dice Anacarsis, parece correcto, pues el entretenimiento es una especie de relajación y necesitamos relajarnos porque no podemos trabajar continuamente. La relajación entonces no es un fin, porque se toma en beneficio de la actividad. Esto es similar a otro fragmento. Anacarsis, mientras jugaba a los dados y siendo reprimido por ello, dijo: así como un arco estirado demasiado se rompe, pero uno relajado se vuelve útil para los asuntos de la vida, así también debemos tratar la razón que permanece trabajando sobre sí misma. Después hay otros reportes que claramente tienen influencias estoicas, como el siguiente. Anacarsis el escita, en una ocasión en que se introdujeron bufones en su compañía, permaneció sin mover un músculo del rostro, pero luego, cuando trajeron a un mono, estalló en carcajadas y dijo: ahora, este individuo es risible por naturaleza, pero el hombre lo es por práctica. Sobre las relaciones humanas opinaba de esta forma. Anacarsis, al ser preguntado cuál es el enemigo de la humanidad, dijo: ellos mismos. Anacarsis dijo que era mejor tener un amigo de gran valía que muchos sin valor. Esto también aparece en Diógenes Laercio. Con respecto al uso de la lengua, tenemos lo que sigue.
A la pregunta ¿qué entre los hombres es tanto bueno como malo?, su respuesta fue la lengua. Y los 7 sabios tenían opiniones similares. Veamos otro fragmento. Anacarsis solía alabar a aquellos que tenían control sobre su lengua, su estómago y sus genitales, y especialmente sobre la lengua. De hecho, incluso lo demostraba en su sueño. Cuando se quedó con Solón, fue visto durmiendo con su mano derecha sobre su boca y su izquierda sobre sus genitales, mostrando con esto cuánto más importante es controlar la lengua que los genitales. Plutarco también reporta esta historia en su texto sobre la charlatanería. Veamos su postura sobre el vino. Cuando le preguntaron cómo se podía evitar convertirse en un borracho, respondió, teniendo siempre ante tus ojos el espectáculo vergonzoso que da un borracho. Era un dicho suyo que la vid daba 3 tipos de uvas, la primera de placer, la siguiente de embriaguez y la tercera de disgusto. Por su parte, Solón y Pítaco promovieron castigos severos para los que cometen crímenes en estado de intoxicación, y los cínicos criticaron al vino por ser artificial y caro. Sobre la navegación, a la pregunta de cuáles embarcaciones eran las más seguras, su respuesta fue las que han sido arrastradas a la orilla. Anacarsis, siendo preguntado cuáles eran más numerosos, los vivos o los muertos, dijo, ¿y dónde colocas a los que están en el mar? Parece que era común levantar sospechas sobre la navegación desde los viejos tiempos. Recordemos que Hesíodo tiene cierta reserva sobre esta actividad. Sobre el atletismo, dijo que se preguntaba por qué en Grecia los expertos competían en los juegos y los no expertos otorgaban los premios. También expresó sorpresa de que los legisladores griegos impusieran penas por la agresión desenfrenada, mientras que honraban a los atletas por golpearse entre ellos. También era común criticar a los atletas, recordemos a Genófanes de Colofón. Por último, veamos sus opiniones sobre política y sociedad. Anacarsis, al enterarse de lo que hacía Solón, se rió de él por pensar que podía detener la injusticia y la avaricia de los ciudadanos con leyes escritas que eran como telas de araña. Sostendrían a los débiles y delicados que cayeran en ellas, pero serían destrozadas por los ricos y poderosos. También dijo, después de asistir a una sesión de la asamblea, que le sorprendía encontrar que entre los griegos los sabios defendían las causas, pero los tontos las decidían. Todos estos son consejos e ideas sueltas, pero puede que vengan de una teoría general basada en la vida simple y ascética al estilo de Sócrates o incluso los cínicos.